Recording in progress. Bueno, esta es, va a ser la pequeña introducción sobre el tema de contracción muscular y metabolismo del músculo, energético del músculo. Y en estas poquitas diapos vamos a tratar de ver por arriba cuál es la respuesta a estas preguntas, ¿está? Primero, ver cómo es la estructura de la fibra muscular. Se le llama fibra muscular a la célula del músculo. Tiene ese nombre por su forma característica, que es una célula alargada, como fibrilar, y tiene una estructura bastante diferente a otras células que hemos visto, o que conocemos. A la célula típica redondita con el núcleo en el medio. ¿Está? También vamos a ver cómo es que es posible la contracción muscular a nivel bioquímico. Todos sabemos que para el movimiento es necesaria la contracción y distensión de distintos músculos. A ver qué pasó en el chat. No, todavía no pongan el nombre y la cédula porque solo hay que tener en cuenta lo que se pone después de resolver las preguntas, ¿está? Bueno, entonces, como les decía, la contracción muscular, todos intuitivamente sabemos que los músculos se contraen y se distienden para el movimiento, pero ¿cómo es posible que ese músculo se acorte? ¿Cómo es posible que se contraiga? Eso va a ser posible porque cada célula del músculo se va a acortar en su tamaño, y lo que vamos a ver en esta clase es cómo a nivel molecular es posible ese acortamiento de la célula. ¿Qué mecanismos permiten ese fenómeno tan importante en realidad? Y por último, también vamos a ver de qué nutrientes y mediante qué vías metabólicas se puede obtener energía para esa contracción. ¿Tá? La contracción, que asociada al movimiento mecánico, consume energía, ¿tá? Y vamos a ver que no siempre es la misma fuente de energía, y no siempre es la misma vía metabólica que proporciona esa energía o ese ATP, en definitiva. ¿Tá? Entonces vamos a ir tratando de ir viendo estas cosas. Entonces, en cuanto a la fibra muscular, el músculo se compone de células fibrilares, como yo les decía. Fibra muscular se le llama a la célula del tejido muscular, así como el hepatocito es la célula del tejido hepático, el adipocito es la célula del tejido adiposo. Bueno, acá la fibra muscular es la célula del tejido muscular. ¿Tá? Por fuera, la membrana de la célula se le llama sarcolema. ¿Tá? Todo lo que sea sarco, algo, es relativo a músculo, así que muchas de las cosas del músculo tienen ese nombre, sarco, con el prefijo sarco. Esa membrana es excitable, se dice así, porque en realidad va a responder a distintos impulsos nerviosos, y eso es lo que le hace justamente contraerse, por ejemplo. ¿Tá? A su vez, cada fibra muscular, imagínense una célula bien alargada, va a estar compuesta por miofibrillas. ¿Tá? Miofibrillas que contienen las proteínas de la contracción. Ahora las vamos a ver en un dibujo. ¿Tá? Y esas miofibrillas están en lo que sería el citoplasma de la célula, de la fibra muscular, pero en este caso le llamamos sarcoplasma, porque es justamente del músculo. ¿Qué otras cosas tiene esta célula adentro? Bueno, tiene glucógeno, reservas de glucosa en forma de glucógeno, tiene ATP, fosfocreatina, que ahora vamos a ver para qué sirve, y también las enzimas necesarias para realizar la glucólisis. ¿Tá? Después también esta célula va a tener organelos, por ejemplo mitocondrias, ¿tá? Pero esto es lo que está en el sarcoplasma. Acá tienen, en un esquema, cómo es que se compone el músculo. Esta imagen creo que es del Harper. ¿Tá? Entonces tienen el músculo, que tiene así como fascículos se llaman. Por eso se ve con esa estructura. Acá tienen un zoom. ¿Tá? En cada uno de estos fascículos hay muchas fibras musculares. Ven que es como un conjunto de cositas alargadas que son las fibras musculares. ¿Tá? Son bien largas. Además, estas fibras son multinucleadas. Cada célula tiene más de un núcleo. Eso es algo raro para las células que nosotros conocemos. ¿Tá? Eso surge porque los mioblastos, que son las células precursoras, se fusionan y forman una única célula. ¿Tá? Y por eso
adquiere varios núcleos. Si nosotros miráramos estas fibras musculares al microscopio, veríamos que hay como un patrón de líneas, ¿tá? O un patrón de diferentes colores, que está asociado justamente con qué proteínas componen esas miofibrillas, ¿tá? Acá tenemos un zoom de un pedazo de la fibra muscular, ¿tá? Esta sería la fibra muscular, que adentro, como yo les decía, tiene miofibrillas. Esas miofibrillas son haces, o sea, también un conjunto de muchos cordoncitos, lo podemos pensar así, de proteínas, ¿tá? Ahora hacemos un zoom en esas miofibrillas y lo que tenemos son muchas proteínas alineadas unas con otras, ¿tá? Ahora después vamos a ver qué tipo de proteínas componen esas miofibrillas y por qué tienen este patrón de diferentes colores, ¿tá? Cuando lo miramos así, en el microscopio electrónico, lo que podemos ver son, les decía, zonas de diferentes colores. Y un patrón repetitivo, que se repite a lo largo de toda la fibra muscular, ¿tá? Y ese patrón repetitivo tiene un nombre, ¿tá? Se llama sarcómero. Capaz que alguna vez alguno lo vio en el liceo o algo, escuchó hablar. El sarcómero es la unidad contráctil del músculo, ¿tá? Cada sarcómero va a ser responsable de una pequeña contracción, que sumada con todas las contracciones de todos los sarcómeros de la fibra muscular va a llevar a la contracción de una célula. La contracción de cada célula va a llevar a la contracción del músculo. En primer lugar, a este sarcómero se le dio nombre a sus componentes según los colores que tienen, ¿está? Entonces vamos a definir a un sarcómero entre dos líneas Z, ¿tá? Estas líneas Z son zonas más oscuras, ¿tá? Que se ven así en el microscopio como zonas oscuras, y son zonas de anclaje para las proteínas de la contracción. Las proteínas se van a agarrar ahí. Puede ser que se me haya cortado, me dice que mi conexión es inestable. ¿Se escuchó? ¿Me escuchan? Escuchó bien, o sea, medio ahí. Escuchó igual, profe, medio cortado, pero se escuchó. Bien, gracias. Cualquier cosa me avisa. Y en el medio tenemos también una zona oscura, ¿sí? Que también es zona de anclaje para las proteínas de la contracción, que se llama línea M, acá no está señalada, ¿sí? Y después, a esta zona que estoy señalando acá, que tiene una parte más oscura, que es donde va a haber superposición de dos tipos de proteínas diferentes, se le llama zona A, ¿tá? Y a esta zona, perdón, que está más clara en esta región, se le llama banda I o zona I. ¿Tá? Ese es por anisotrópico o isotrópico por el color. ¿Tá? Después lo vamos a repasar esto. Pero lo que va a pasar en una contracción es que estas dos líneas Z se van a acercar. Y el largo del sarcómero se va a reducir. Esa es la contracción. O sea, se achica el sarcómero por la contracción. Y así se va a cortar toda la miofibrilla, toda la célula y el músculo en definitiva. Entonces, como les decía, las miofibrillas van a tener estas bandas claras y oscuras, que se ven así a simple vista en el microscopio, y eso tiene que ver con la composición de las proteínas que tiene. Entonces, para definir el sarcómero lo encontramos entre dos líneas Z. ¿Tá? Estas son las líneas Z. En el medio tengo la línea M. ¿Sí? Acá una zona clara, que se llama banda I, donde solamente hay filamentos de actina. Una banda H, donde solamente tengo filamentos de miosina. Y en esta región, que va a estar comprendida dentro de la banda A, tengo superposición. Imagínense los filamentos de actina que vienen por acá. No sé si me están viendo en la cámara, pero los filamentos de actina y los de miosina se interdigitan, o sea, se superponen unos con otros y forman esta banda, estas regiones más oscuras donde ahí conviven, digamos, los dos tipos de proteínas de la contracción. Después vamos a ver que cuando estos se desplacen unos sobre otros, es que es posible el acortamiento del sarcómero. ¿Las de actina dónde estaban? Las de actina están acá, en la banda I. Solamente, en esta banda I solamente hay filamentos de actina. Pero
se van a superponer con las de miosina, ¿tá? Cuando se acorte el sarcómero. Ahora vamos a ver esto. En el músculo extendido yo tengo los filamentos gruesos de miosina, ¿tá? Que están esquematizados en clarito, en color clarito, y los filamentos delgados de actina, ¿tá? Acá tienen las mismas bandas, pero ahora en un esquema, ¿tá? Están apenas superpuestos. Cuando ocurre la contracción, ven que se desplaza los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero, ¿tá? Lo ven acá, se desplazó hacia el centro, superponiéndose totalmente con los del filamento grueso de miosina. El resultado, si se fijan, acá el largo del sarcómero era, por ejemplo, 2300 nanómetros, y luego de que se superponen todos estos filamentos, se acortó a 1500 nanómetros. ¿Se entiende? Lo que va a ocurrir es el músculo extendido, o la miofibrilla extendida, el sarcómero, va a haber una superposición muy, muy pequeña entre los filamentos de actina y miosina. En la contracción se van a desplazar uno sobre otro, ¿tá? Y se van a superponer completamente, acortando el largo del sarcómero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien, entonces lo que vamos a tratar de entender es cómo es posible que esos dos filamentos se muevan uno sobre otro, ¿tá? Para eso tenemos que ver de qué están compuestos. El filamento grueso de miosina tiene esta estructura que ven acá, así, ¿tá? Estas son varias proteínas de miosina. Cada una de ellas está formada por dos cadenas de miosina que tienen una cola y una cabeza, ¿tá? Y a su vez tienen cadenas livianas que se ubican en esta zona de la cabeza de la miosina, ¿tá? Entonces tiene esta estructura, ¿sí? Es una proteína fibrilar, ¿tá? Con una cabeza globular, digamos. Por eso la esquematizamos así, con la cabeza de miosina así, y su cola, que es una estructura más fibrilar. Y se disponen una sobre otra formando un filamento grueso de miosina. Después vamos a ver que esta cabeza de la miosina tiene una actividad ATPasa, es decir, es capaz de hidrolizar ATP, y vamos a ver para qué es importante eso. Después tenemos el filamento delgado, que es el filamento de actina. Le llamamos de actina para simplificar, pero está formado por más proteínas. Tiene tropomiosina y troponina, principalmente, hay más. Acá tienen esquematizado en amarillo lo que sería la actina, ¿tá? La actina globular, actina G, son estas pelotitas, que forman un polímero, como un collar de cuentas, como ven acá, que se llama actina F, que es la actina filamentosa, ¿tá? Y después dos cadenas de esas se enrollan una sobre la otra y forman este filamento delgado de actina. A su vez, en esta especie de cordón, tenemos otra proteína fibrilar, que es la tropomiosina, esquematizado en un color apenas violetita clarito, ¿tá? Y después tenemos las troponinas, que son proteínas globulares que se ubican también en este complejo, digamos, en este filamento. En particular, me va a importar hablarles hoy de la troponina C, ¿tá? Si hay varias troponinas, la troponina C tiene una unión, un sitio de unión para calcio. El calcio, que va a ser la señal que inicie la contracción, se va a unir a esta troponina C, y esa troponina C va a tener un cambio conformacional que va a originar un cambio en la tropomiosina, que es esta fibrilar, que se va a desplazar. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Pero cuando la tropomiosina se desplace, va a exponer los sitios a nivel de la actina para poder unirse a la miosina. Ahora eso lo vamos a ver en más detalle. Acá tienen de nuevo la composición del filamento delgado. A partir de la actina globular se forman polímeros formando la actina fibrilar. Y después se le une la tropomiosina y las troponinas, esquematizadas en negro. Y ahí se forma el filamento delgado de actina. Voy a silenciar acá, a ver. Ya se fue el ruido. Bien.
Entonces, ¿cómo comienza la contracción? La contracción proviene de un impulso nervioso, sea voluntario o involuntario, va a provenir siempre de una señal nerviosa. Para eso va a haber una terminal nerviosa, ¿sí? De la unión neuromuscular, donde la señal viene en forma de un potencial de acción, ¿tá? Que se traduce en un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular, que es el sarcolema, ¿tá? Esa señal lo que va a disparar es un aumento de calcio intracelular en la fibra muscular. ¿Tá? Acá tienen esquematizado el proceso, ¿tá? La terminal, el axón neuronal, digamos, lo que va a pasar es, va a ocurrir un potencial de acción, se liberan las vesículas sinápticas, ¿tá? Puede ser acetilcolina, por ejemplo, la acetilcolina va a activar a la membrana blanco, digamos, el sarcolema, a través de sus receptores para acetilcolina, y lo que va a pasar es que acá tienen como un corte transversal de lo que sería la fibra muscular, ¿no? Tienen el sarcolema en celeste, que sería la membrana de la célula, que tiene invaginaciones, ¿tá? Que se llaman túbulos T, y después tienen también acá, como cortado, esto en amarillo, sería el retículo sarcoplásmico, ¿tá? Es otro nombre para el retículo endoplasmático de cualquier otra célula, ¿sí? Tiene la misma función. Y después tenemos el sarcoplasma acá en rosado. Otros organelos como las mitocondrias, etc. ¿Qué pasa? El calcio intracelular en la fibra muscular y también en otras células se mantiene en concentraciones bien bajitas, normalmente, en condición de reposo. Una vez llega el estímulo nervioso, lo que pasa es que se abren canales de calcio, ¿tá? Que están tanto en la membrana plasmática para dejar entrar el calcio extracelular, como en el retículo sarcoplásmico, ¿tá? A partir del retículo sarcoplásmico, esquematizado acá en verdecito, tienen los iones de calcio, esos van a salir hacia el sarcoplasma, hacia el citoplasma celular. Entonces la concentración intracelular del calcio va a aumentar, ¿tá? A raíz del impulso nervioso. Estos calcios salen para acá. Una vez liberado ese calcio, se va a activar la formación de los puentes cruzados. Los puentes cruzados es el mecanismo por el cual se unen la actina y la miosina y se desplazan unos sobre otros, ¿tá? Entonces, vamos paso a paso. Ese calcio que se liberó por el impulso nervioso, se liberó desde el retículo sarcoplásmico, donde estaba guardado, hacia el sarcoplasma. El calcio se une a la troponina C, ¿tá? Acá lo tienen esquematizado en verde, unido a una proteína, ¿tá? Y eso genera un cambio conformacional en la tropomiosina, que es este cordón violeta, que antes estaba tapando unos sitios de unión importantes, y se desplaza liberando esos sitios de unión. ¿Quién se va a unir en estos sitios de unión que están esquematizados en negro? Bueno, la miosina. La miosina, que es el filamento delgado, ¿tá? Entonces, como les decía, la contracción se va a basar en la formación de esos puentes cruzados, y precisamos calcio, ya sabemos para qué, para poder permitir la unión entre los filamentos delgados y gruesos, y el ATP ahora vamos a ver para qué lo usamos. Entonces, esquemáticamente tenemos los filamentos de actina, ¿sí? Y el filamento grueso de miosina, donde hay varias moléculas de miosina una sobre la otra. Los puentes cruzados van a ser justamente cuando se une la cabeza de la miosina a los sitios de unión en la actina. Eso es un puente cruzado, ¿sí? Hasta ahora simplemente tenemos unidos los filamentos. Tenemos que ver cómo se da el movimiento. Y ese ciclo está esquematizado acá. Yo, como sé que a veces es difícil de ver, después les voy a mostrar un videito de cómo es esto. O cómo sería, cómo se cree que es esto. Entonces tienen una subunidad de la miosina, solamente una cabeza, ¿tá? Que tiene unido ATP. Cuando el músculo está relajado, esa cabeza de miosina tiene unido una molécula de ATP, ¿tá? Luego, lo que va a ocurrir es la hidrólisis del ATP.
¿Sí? Cuando se hidroliza el ATP, ahí se puede unir al filamento delgado de actina. Tiene que haber calcio, si no, el sitio de unión para la actina no va a estar disponible. Y ahí se libera primero el fosfato inorgánico y se une a al filamento delgado la cabeza de miosina. Tenemos el puente cruzado formado entre el filamento grueso, el filamento delgado y el ADP unido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se libera el ADP, en un paso siguiente, ocurre un movimiento de la cabeza de la miosina. Yo no sé si me ven a mí en la cámara, pero lo que pasa es que la cabeza de la miosina es flexible y se mueve, ¿no? O sea, acá está en esta posición y acá se desplazó hacia allá. Como está unido al filamento de actina, lo que va a terminar haciendo es desplazar al filamento de actina. Lo tiene como enganchado y al moverse genera justamente el movimiento, la contracción, el desplazamiento de un filamento sobre el otro. Luego, para completar el ciclo, necesitamos una nueva molécula de ATP que se una a la cabeza de miosina y provoque la disociación del complejo, para después volver a formarse. ¿Tá? El ciclo de la contracción es así. Se une, se mueve, se suelta. Se une, se mueve, se suelta. Lo repasamos. El ATP, cuando está unido ATP, el músculo está relajado, luego se hidroliza por la actividad ATPasa que tiene la miosina. Luego se va a unir al filamento delgado. Y por último, el ADP es el que se termina yendo último, digamos, y es el que provoca el golpe de fuerza, se llama, que es cuando se mueve la cabeza de la miosina, se desplaza, moviendo al filamento de actina. Finalmente entra una nueva molécula de ATP que hace que se disocie el complejo. Voy a compartirles un video, no sé qué pasa con la grabación, pero bueno. Quiero mostrarles el video. ¿Alguien habló? No escuché. Esperen un poco, que no lo tengo ahí. No, profe. Está. No sé qué pasó. Vamos de nuevo, le voy a abrir de nuevo. Ahí está, le voy a tener que poner en mute. Es un video de YouTube, o sea, ustedes lo pueden encontrar también. Pero me pareció lindo para ilustrar cómo es que ocurre esto, más por Zoom que no. ¿Ahí ven? Sí. ¿Ven? Sí. Sí se ve. No, está en YouTube, ustedes lo pueden encontrar. Está en el músculo ahí en la contracción, hacemos zoom. Y tenemos el ciclo de los puentes cruzados. ¿Tá? Ahí se ven las miofibrillas con sus distintas bandas. Y ahí les va a marcar cuál es el sarcómero. ¿Tá? Entre dos líneas Z. Si hacemos zoom, tenemos los filamentos en rojo de miosina. Y en amarillo, más claro, los de actina. Eso que se mueve ahí son los iones de calcio. ¿Tá? Y cuando el músculo se contrae, lo que hay es la superposición de los filamentos. Ahí tienen un zoom para ver cómo es el puente cruzado. El filamento delgado de actina arriba, filamento grueso de miosina abajo. Ahí llega el calcio, se une a la troponina, y va a hacer que se mueva la tropomiosina. Van a ver. Ahora se mueve la tropomiosina liberando los sitios de unión para la miosina. Ahí se une a la cabeza de miosina que tiene ADP y fosfato. Cabeza de miosina. ¿Tá? Viene un ATP. Cuando se une el ATP es que se disocia del puente cruzado. Luego se hidroliza a ADP y fosfato por la actividad ATPasa. Y ahora se va a volver a unir. La cabeza energizada se llama. ¿Tá? Primer paso, se forma el puente cruzado.
se une la cabeza. Luego se libera el fosfato. Luego se va a liberar el ADP, que es el golpe de fuerza. Y se va a mover la cabeza de miosina, arrastrando, entre comillas, al filamento de actina. Creo que se ve claramente. Después, para poder liberar esa unión, viene un nuevo ATP. Se va a liberar. Así que preciso el calcio para activar la unión de los filamentos, y necesito el ATP para que se disocien. Y ahí comienza de nuevo el ciclo. Bien, entonces ahí eso va a pasar millones de sarcómeros a la vez, y eso es lo que va a provocar la contracción del todo el tejido muscular. Y ocurre en rangos de tiempo ínfimos, ¿no? Y ahí tienen la contracción del sarcómero. Bien. Esto es de nuevo lo mismo, así que ya lo voy a sacar. No sé si se entendió, quieren que lo vuelva a poner, si no seguimos con la presentación. No, se entendió perfecto. ¿Entendió, profe? Sí. Se entendió, sí. Bien. A ver qué dice en el chat. Ah, no hay problema. Bien. Bueno, entonces ya vimos cómo se forma el puente cruzado, cómo se da la contracción, ahora tenemos que ver cómo se da la relajación. No vamos a hacer más contracción. Lo que tiene que pasar es que la concentración de calcio vuelva a normal, vuelva a disminuir, que se encuentre bien bajita como estaba en reposo. Eso ocurre cuando cesa el impulso nervioso. Deja de haber señal para que se libere calcio, y el calcio es recaptado hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Está? ¿Cómo es recaptado? También a expensas de gastar energía en forma de ATP. En la membrana del retículo sarcoplásmico, lo que voy a tener es una enzima, calcio ATPasa, que es una bomba en realidad, que lo que hace es bombear justamente calcio desde el citoplasma o el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico. Eso lo hace gracias a la hidrólisis del ATP. Así que el ATP también es necesario para relajar el músculo. Cuando disminuya la concentración de calcio, la tropomiosina ahora va a ocultar los sitios de unión a la miosina, en la actina filamentosa, entonces no va a poder formarse los puentes cruzados. ¿Tá? Entonces cuando cesa el impulso nervioso, disminuye el calcio no va a estar liberando los sitios de unión, no se forman los puentes cruzados. Siempre que yo tenga ATP disponible, la miosina va a estar liberada de la unión a la miosina, va a estar libre, va a estar el músculo relajado. Si además aparece calcio, hay contracción. Si el calcio disminuye, el músculo está relajado. ¿Qué pasa si desciende el ATP? Imagínense que por distintos motivos, por ejemplo, no hay disponibilidad de nutrientes, o en el caso de la muerte incluso, donde no hay formación de ATP, la miosina va a permanecer unida a la actina, no se va a liberar la actina. Entonces, eso hace primero que el músculo permanezca contraído. Por otro lado, al no tener ATP, el calcio no va a ser bombeado hacia el retículo sarcoplásmico, porque eso requiere de ATP. Entonces va a permanecer el calcio ahí disponible, va a estar unida la actina a la miosina por esa presencia de calcio, y además no tengo ATP para que disocie esa unión. Entonces se puede dar, en un caso leve, ¿no?, de descenso de ATP, una contractura, ¿tá?, donde el músculo queda como contraído, ¿tá?, y en el caso, por ejemplo, de la muerte, donde no hay más formación de ATP,
es lo que se llama rigor mortis. Ustedes saben que unos momentos después de la muerte ocurre una contractura muy fuerte de todos los músculos, y es por esto, ¿tá? Se llama rigor mortis y es por este motivo. Bien, hasta acá, ¿cómo se da la contracción? ¿Alguien quiere hacer una pregunta de cómo es esta mecánica de la contracción muscular? Los que están poniendo el nombre y la cédula, no se gasten, porque yo no voy a tener en cuenta eso. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a pedir después de que volvamos de hacer las respuestas en grupo. ¿Ah? Es el final de la clase que pasó la lista. Bien, bueno, si no hay preguntas, sigamos. Entonces, les pregunto a ustedes, ya que vemos que se necesita ATP para la contracción, ¿qué fuentes de ATP conocen ustedes? Y en el músculo en particular, ya que pasaron por digestivo, de algo saben. ¿De dónde saca el ATP una célula? Está quedando grabado, chiquilines. Pórtense bien. ¿De la glucosa? La glucosa es una fuente de ATP, ¿estoy de acuerdo? ¿Cómo extraemos o cómo formamos ATP a partir de la glucosa? La glucólisis. Es de la glucólisis, sí. A través de la glucólisis, ahí lo dicen en el chat también. Una de las vías metabólicas que ustedes saben que forma ATP es la glucólisis, donde se oxida la glucosa a piruvato y se forma ATP. Eso puede ocurrir en el músculo. ¿Ah? De hecho, el músculo vimos que tiene reservas de glucógeno, o sea, polímeros de glucosa. Puede hidrolizar ese glucógeno, usar esa glucosa que se forma para oxidar la piruvato y obtener ATP. Bien. ¿Alguna otra más? En el músculo no ocurre la fermentación láctea, más que nada, la glucólisis anaeróbica para reponer el NAD+, y Ahí generar está. más ATP. Ahí está. En el músculo, en algunas situaciones en particular, es importante la fermentación láctica, estoy de acuerdo, porque ya sea por temas de oxigenación deficiente o por temas de generar ATP rápido, se realiza la fermentación láctica, estoy de acuerdo. Que es la misma vía, ¿verdad? Es la glucólisis, se obtiene ATP a partir de la misma vía que es la glucólisis. Solo que después ese piruvato, en vez de ser oxidado en la mitocondria, es reducido a lactato. Bien, otra vía que genera ATP que conozcan. ¿La mitocondria? ¿Y la mitocondria qué vía puede generar ATP? Pues la fosforilación oxidativa, ¿no? Claro, sí. Puede oxidarse ese mismo piruvato, transformarse en acetil-CoA, oxidarse completamente en la mitocondria. Bien. Todo eso a partir de glucosa. ¿Conocen otro nutriente que ATP? Sabrina dice glucogenólisis. Eso es lo mismo, porque el glucógeno lo hidrolizamos, nos da glucosa, y esa glucosa se oxida por la glucólisis. Es la misma vía. Yo pregunto, ¿conocen otro nutriente metabólico? ¿Puede ser la fosfocreatina durante el ejercicio intenso? La fosfocreatina es una fuente muy importante de ATP en el músculo. Ahora lo vamos a ver qué es, ¿tá? Que en realidad directamente se hidroliza ese compuesto y se puede formar ATP, simplemente por transferencia, un grupo fosfato de la creatina al ADP. Los triglicéridos también, ¿o no, profe? Ah, los ácidos grasos, ¿está? Las dos grandes fuentes metabólicas que nosotros tenemos son glucosa y ácidos grasos. ¿Tá? De hecho, la mayor parte de energía que almacenamos, la almacenamos en forma de ácidos grasos. ¿Tá? El músculo también puede utilizar esos ácidos grasos, oxidarlos en la mitocondria, ¿tá? A través de la beta-oxidación, que va a generar ATP también. ¿Sí? Entonces, acá les había anotado, una posibilidad es la hidrólisis de glucógeno, ¿tá? Que va a generar glucosa, y eso me da piruvato y ATP. La oxidación de los ácidos grasos, que es en la mitocondria, se oxidan completamente y me dan ATP también.
Y la otra fuente es la que dijo el compañero, que es el sistema fosfocreatina, que quizás no la habíamos visto hasta ahora, donde esta molécula que se llama creatina, en situaciones de mucha energía, en presencia de ATP y de la enzima creatinquinasa, forma lo que llamamos fosfocreatina, ¿tá? Que es otra forma de reservar energía en el músculo. Cuando llega el momento de un ejercicio intenso, en los primeros segundos, la primera fuente de ATP va a ser esta molécula. ¿Por qué? Porque esta reacción puede ocurrir a la inversa, ¿tá? Y darme creatina y una molécula de ATP. ¿Tá? Es una forma de almacenar energía, ¿sí? Y es una fuente de rápida energía, es una sola reacción, no es una vía metabólica, sino que es una sola reacción catalizada por la creatinquinasa y me da directamente ATP. ¿Tá? ¿Por qué es posible esto? Bueno, porque este enlace de la fosfocreatina es un enlace de fosfato de alta energía, tanta energía que es capaz de fosforilar al ADP para dar ATP. Es una fosforilación a nivel de sustrato, no son muy comunes, ahí vimos algún ejemplo en la glucólisis, ¿sí? Donde puede ocurrir directamente la transferencia de un fosfato al ADP. ¿Tá? No es una reacción fácil, es una reacción común, quiero decir. ¿Tá? Pero sirve como fuente de energía para el músculo durante la actividad física. ¿Sí? Después tiene una pregunta para ver eso, y lo tienen también en el libro, que hay como una cinética, un curso temporal de qué nutrientes se usan durante el ejercicio. ¿Tá? En los primeros segundos de una actividad física intensa, lo que primero se va a utilizar va a ser justamente la fosfocreatina como fuente de ATP. Después se va a empezar a hidrolizar el glucógeno, ¿tá? Para obtener justamente glucosa y oxidarla, y formar ATP a partir de la glucólisis. ¿Tá? Pero lo primero que ocurre es esto, la hidrólisis de la fosfocreatina. Después también hay diferencias en base, no sé por qué aparecieron dos rayas ahí, en base a los tipos de fibras musculares. ¿Tá? Dependiendo del tipo de músculo y la función que tengan, van a predominar unos u otros tipos de fibras, que se les llama blancas o rojas justamente por el color, y que viene dado por el contenido de mitocondrias y de mioglobina, ¿tá? Que tienen ese grupo hemo que lo que hace es darle color al músculo. ¿En qué se diferencia? Bueno, las fibras blancas se les llama glucolíticas rápidas o fast twitch, las pueden encontrar en algún libro que esté en inglés, que son, están asociados a movimientos tipo estallido, tipo ejercicio, ¿tá? Tenso. Va a tener pocas mitocondrias porque lo que más va a utilizar como fuente de energía es la glucólisis o la fermentación láctica, como decía el compañero, y no tanto usar el oxígeno para hacer la fosforilación oxidativa en la mitocondria. ¿Tá? Por eso también tienen bajo contenido de mioglobina. Ustedes saben que la mioglobina lo que hace es almacenar oxígeno justamente. Entonces estas son las fibras asociadas más predominantes en ejercicios, en músculos asociados al ejercicio, ¿sí? Se le llama así, glucolíticas rápidas. Después tenemos las fibras oxidativas lentas, ¿tá? Estas son rojas porque tienen muchas mitocondrias y mucha mioglobina, y son oxidativas por eso, porque usan el oxígeno para extraer toda la energía de los nutrientes, ¿tá? Es decir, por ejemplo, van a hacer la glucólisis y la oxidación completa en la mitocondria, ¿tá? A través del ciclo de Krebs, etc., o incluso la oxidación de los ácidos grasos. En la mitocondria, donde también se precisa oxígeno para la oxidación de los ácidos grasos. Estas fibras van a predominar en los tejidos que están asociados a la contracción o al mantenimiento de la postura, por ejemplo, o el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un poco diferente, estamos hablando del estriado esquelético, pero son músculos que tienen que realizar una actividad sostenida en el tiempo, ¿tá? Y para eso utilizan el oxígeno y la oxidación completa de los nutrientes, ¿tá? Por eso tienen muchas mitocondrias y tienen mucha mioglobina, ¿tá? Porque utilizan el oxígeno justamente.
Bien, creo que eso es todo lo que les quería introducir. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. No, profe. No, no. Bien, vamos a dejar de grabar.